particularmente en la región de Tarapacá, ha puesto ahí la atención por varios motivos. Uno, lo que está pasando en Colchane, que es justo, ¿no es cierto?, la ciudad frontera con Bolivia, a la cantidad, y ahí vamos viendo ya imágenes, ¿no es cierto?, de la gran afluencia de inmigrantes que están llegando, una gran cantidad. El alcalde, vamos a estar conversando con él en segundos, respecto de una situación que él ha señalado que está totalmente desbordada. Miren ustedes, por ejemplo, las condiciones en que están viviendo las personas que llegan. Aquí estamos hablando de familias, de niños, plena pandemia, frontera cerrada, siguen en condiciones, insisto, que dan cuenta de una crisis humanitaria. A esto se suma otra polémica. Fíjense ustedes que el gobernador regional de Tarapacá, desde el martes, puso un lienzo en la sede regional. Y vamos a pasar a ver, no sé si tenemos las imágenes, director, porque lo que dice en ese lienzo es lo siguiente: crisis migratoria, inseguridad y delincuencia nunca vivida antes en Tarapacá. Gracias, dice presidente, ahí está. Gracias, presidente Piñera, por el legado. Fíjense ustedes que esto está desplegado desde el martes. La Contraloría ya tomó cartas en este asunto, le pidió un informe en 5 días porque aparentemente esto está absolutamente fuera de las facultades que él tiene, ¿no es cierto? Él dijo que lo había financiado de manera personal, etcétera, pero esto es parte de una serie de otros hechos. Veíamos las imágenes de 2 carabineros que fueron violentamente agredidos por 4 personas de origen venezolano, 2 de ellos que estaban además traficando drogas, esto en la plena playa Cabancha, es decir, estamos hablando de una zona que está tremendamente golpeada y afectada en esta región de nuestro país. De hecho también, bueno, evidentemente siempre hacemos la separación, la distinción, ¿no? Hay una crisis migratoria que también lleva a veces a postales indeseadas, digamos, ¿no? Precisamente porque no hay un control estricto respecto de las personas que están ingresando. Las autoridades dicen, ¿sabe qué? Por favor, vuelvan a abrir este paso para poder en algo poder regular, supervisar, mirar los antecedentes de las personas que por razones humanitarias, ojo, no por capricho, no por tincada, están llegando porque no pueden vivir en los países de donde ellos vienen, de donde ellos se dirigen. Pues bien, la postal más grave, la más compleja, la que tiene que ver también con muchas de aquellas personas que son siempre minoría, ¿no? Pero que claro, están al filo de la ley y protagonizan situaciones muy complejas como la que estamos viendo en pantalla. Ustedes recordarán, lo que vimos en Cabancha, en Iquique, estas personas que golpean al carabinero, eso fue un tema con manobla. Pero ayer apareció un nuevo video, que es lo que estamos viendo, esto pasó en Arica, también estaría involucrada algunas personas desde otros lugares, pero agrediendo a fuerza policial acá en Chile. Miremos el video, a ver. ¡Oh, qué onda! No le Una vez más, no son las postales, porque hay que volver a ser majero y volver a separar los temas. No hay una crisis migratoria que tiene que ver con el mal manejo de esta administración respecto de las personas que llegan al país, muchas de ellas necesitadas, de verdad, con urgencias reales de poder encontrar un mejor lugar para vivir, porque en su lugar de origen no pueden. Y en esa lógica de no tener control, a veces llegan también personas que están al filo de la ley, derechamente, como los casos que hemos conocido, y que también alimentan, ¿no? Como lo que decía la Mirna, ¿no? Causas y a veces pulsaciones, ¿no? Pulsiones de alguna gente que ve necesariamente hacia la litigación estricta y directa, ¿no? Y a veces muy injusta, ¿no? Respecto a la gente que viene de afuera y la delincuencia. No es tan así, tenemos que hacer esa separación, pero es parte de una realidad que hay que enfrentar y que tiene una emergencia declarada allá en el norte. Por supuesto, y por eso vamos con más aquí en Infórmate en tu Día. Tomamos contacto de inmediato con el alcalde de Colchane. Vamos a hablar con Javier García por teléfono y también con José Miguel Carvajal, que es el gobernador de Tarapacá, quien está por Zoom. A ambos los saludamos. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros aquí en Tu Día. Buen día. Bien, vamos a partir por usted, gobernador. A ver, gobernador, cuéntenos por qué puso ese lienzo y qué le va a contestar a la Contraloría, que le dio 5 días para responder. Que nosotros siempre respondemos a la Contraloría y que, por cierto, si algún vecino pregunta de qué manera se financió el lienzo y la Contraloría nos envía ese requerimiento, nosotros vamos a responder. Es totalmente justo lo que debe suceder, que la institución funcione. Ahora, el lienzo, para dejarlo muy tranquilo, lo financié personalmente para que no haya ahí un inconveniente, anticipo respuesta de la Contraloría. Y lo segundo, sin duda, este lienzo expresa lo que la comunidad siente y manifiesta, un total abandono a tremendos temas país hoy día en la región de Tarapacá,
provocaron un importante daño y niveles de inseguridad nunca antes vistos. Uno de ellos, bien lo decían ustedes, la situación migratoria, que nunca fue abordada con seriedad y que provocó una serie de dificultades a la población, no solamente en la región, en las ciudades más grandes, sino que también en la comuna de Colchane, que es precisamente la comuna donde se recibieron los mayores impactos de ingresos. Y por otra parte... ¿Me escucha? Buen día, Mauricio Jürgensen por acá. Sí, más allá del episodio del lienzo, que es quizás difícil de entender o razonable para usted, pero es más bien anecdótico. Hay un tema de fondo que tiene que ver con esta crisis migratoria, ¿no? Que tiene además este largo aliento, viene desde hace años. ¿Qué ha hecho, de acuerdo a su punto de vista, que se haya grabado bajo la administración de Piñera, que es lo que usted quería remarcar precisamente en ese lienzo? ¿Gobernador? Se pegó. Bueno, vamos a seguir vamos a retomar el contacto, vamos a mejorar esta comunicación, pero también tenemos ahí en línea al alcalde de Colchane, ¿no? Javier García Choque, que también tiene una mirada bien crítica respecto de lo que está pasando ya y respecto de cómo este tema se ha desbordado, se ha desatado, por así decirlo, ¿no? En el contexto de esta administración de Sebastián Piñera, que era precisamente, insisto, lo que el lienzo del gobernador quería poner en acento, ¿no? Alcalde, está gobernador del Frente Amplio. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo está, alcalde? Los saludamos acá desde Tu Día en Canal 13. Estamos viendo postales muy complejas que nos recuerdan los peores días de esta crisis. ¿Cuál es el diagnóstico que usted hace a la luz de lo que estamos conociendo? Bueno, esta es una clara demostración de la ausencia del gobierno frente a una crisis migratoria descontrolada y abusiva. Me refiero a abusiva cuando estamos en presencia de una comunidad indígena que es aymara, de no más de 1.600 habitantes y que ha soportado el ingreso descontrolado de más de 50.000 migrantes, muchos de ellos con una actitud violenta, han arrasado con muchos productos, con muchos artículos de valor de las familias, han saqueado, han robado las casas en diferentes momentos. Hoy día estamos viviendo otro colapso producto justamente del aumento del flujo migratorio por la zona, pese a estar militarizada. Recordemos que nosotros antes de este fenómeno migratorio contábamos con no más de 17 carabineros. Hoy día tenemos más de 70. Tenemos más de 100 personal del ejército, tenemos tanquetas, está militarizada la frontera. Pese a aquello, sigue ingresando más de 600 migrantes diariamente. Eso es lo que le quería preguntar precisamente, ¿cuál era el registro que tienen hoy de la cantidad de personas que están ingresando irregularmente? Porque no son ilegales, los migrantes no son ilegales en ninguna parte del mundo, eso hay que decirlo, ¿no? Es una corrección que se ha hecho en algún momento del relato de lo que significa estar buscando suerte o destino en otro lugar. Cruzar la frontera no es un delito, ¿no? Hay que corregir ahí a veces cuando uno se refiere a este tema. Ahora, lo complejo es que este nuevo colapso, como usted dice, vuelva a suceder a pesar de lo que usted está señalando, de que se han, comillas, tomado medidas al respecto, ¿no? Recordamos otros colapsos en la misma ciudad. ¿Qué es lo que falta entonces, alcalde, para poder efectivamente abordar este tema de mejor manera? Lo que falta es seriedad del gobierno y también diálogo. Claramente aquí las acciones que ha tomado el gobierno han sido erróneas, como por ejemplo la militarización, siendo que Carabineros y el Ejército no tienen las instrucciones de impedir el ingreso de las personas sin identidad al país. Por tanto, ¿de qué sirve tener hoy día militarizada la frontera y también el complejo fronterizo cerrado si los más de 600 migrantes ingresan por los costados del complejo fronterizo? Y en ese sentido creemos que la apertura es necesaria para permitir al menos controlar un porcentaje de migrantes que sí se puede permitir el ingreso con sus documentos y también, ¿alcalde?, obviamente controlar la salud de ellos. Sí, alcalde, tenemos algunas opiniones, cuñas, como decimos los periodistas, ¿no es cierto?, declaraciones de migrantes que están en esa zona. Vemos las imágenes, quiero precisar, unas imágenes que veíamos donde había una quema. Usted después nos va a explicar por qué era esa quema, que tiene que ver con los casos de contagio y de COVID-19. Se quemó un campamento derechamente, precisamente, ahí vamos a entrar en ese punto, pero le invito a que veamos juntos primero los testimonios y luego comentamos, alcalde. ¿No se autodenunciaron allí? No. ¿Por qué no quisieron? No, es que primero y principal por los animales, por los perros, no los perros. ¿Y esos perros de dónde los traen? Uno de Brasil y uno de Venezuela. ¿De Venezuela cruzaron? Sí, la grande viene de Venezuela. ¿Por qué? Tocó porque
nosotros somos los únicos padres de ellos, ¿me entiendes? Bueno, Nos dieron la orden de que van a cerrar el paso fronterizo y que los militares no quieren ver cambuches. Van a cerrar, entonces al cerrar nos tienen que desalojar porque como pueden ver todo esto es agua, frío, los niños, hambre. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros los inmigrantes que venimos de pasada? Alcalde, bueno, las imágenes son muy, muy fuertes porque acá estamos hablando de niños, ¿verdad? Estamos hablando de una temperatura bajísima, las condiciones atmosféricas. Yo quisiera, básicamente, porque entendemos preciso, o sea, yo quiero ponerme en el lugar de cada una de estas personas. Aquí hay una crisis humanitaria que arranca desde Venezuela, una crisis terrible, ¿no? Que lleva años, que ha generado una diáspora de más de 6 millones de venezolanos que han tenido, no por voluntad propia, no porque hayan querido, sino porque se han visto obligados a tener que emigrar. Eso es como para ponerlo en contexto, pero también entendemos la situación que usted está viviendo, claro, que vive el pueblo aymara, como dice usted, que usted tiene que administrar en su propia comuna. ¿Qué le pide usted al gobierno del presidente Sebastián Piñera, más allá que le queden muy pocos días para dejar su mandato, pero que han tomado varias decisiones? Ellos han dicho aquí se tienen que cortar ciertos flujos y pareciera ser que esas medidas no han dado fruto, porque siguen entrando en grupo los inmigrantes, 10, 15 personas, la frontera es tremendamente porosa, lo han reporteado Marcelo González, nuestro periodista enviado a la zona, ha podido observar que es muy fácil entrar, es muy fácil, por lo tanto todas estas medidas terminan prácticamente en nada. ¿Qué le pide usted al gobierno del presidente Sebastián Piñera? Derechamente tomar acciones urgentes dialogadas con los gobiernos locales. Y en ese sentido, por ejemplo, necesitamos hoy día de manera prácticamente a gritos seguridad para nuestros vecinos. Y eso basta con la voluntad del gobierno y también de Carabineros de Chile. No es posible hoy día que el consultorio de Colchane no cuente, pese a la solicitud formal que le hicimos, con un carabinero fijo para proteger a nuestros funcionarios de la salud que atienden a los migrantes, que atienden a los pobladores durante las 24 horas. Y no es posible hoy día el contar con más de 80 carabineros y no tener al menos 2 carabineros que proteja a los vecinos, sobre todo a los adultos mayores. Claro. Entonces, ¿a qué se dedican los carabineros? ¿Qué están haciendo los carabineros si no controlan a los migrantes? No le dan seguridad a los vecinos. Entonces, ¿qué sentido tiene tener mayor flujo mayor cantidad de carabineros, tener el ejército, tener tanquetas instaladas en la frontera? Sí, le quería preguntar cómo está, lo saluda Francesco. 2 cosas, una breve y una un poquito más para que usted profundice. Primero, en las declaraciones que veíamos de algunas personas que vienen de Venezuela, decían, ¿por qué usted no se autodenunció? Y justamente tiene que ver con un proceso importante para muchos migrantes que llegan a su comuna. Entonces explíquenos eso para que se entienda bien, para que todo Chile entienda qué significa cuando uno llega y se autodenuncia. Ahí cumple un rol Carabineros. Y lo otro, se vienen fuertes manifestaciones este fin de semana, el día lunes. Ojo que hubo una no menor que hizo noticia mundial, que terminó lamentablemente con la quema de pertenencias de algunos migrantes y fue un escándalo. Eso hace algunos meses, pero de todas formas, insisto, dio mucho de qué hablar y Chile se transformó en un epicentro de la noticia a propósito del maltrato muchas veces que se le da a grupos de migrantes y lo que significa esta pelea, este roce entre residentes y migrantes. Pero bueno, entonces, primero, la autodenuncia y segundo, ¿qué le pasa a usted con las marchas que vienen? Bueno, del 100% de las personas irregulares que ingresan al país, al menos el 30% realiza su trámite de autodenuncio, es decir, las personas que no tienen recursos o bien están acompañados de menores de edad. ¿Qué significa eso? Que deben acercarse a Carabineros, denunciarse ante ellos de su ingreso irregular, luego están derivados al refugio que está instalado en el complejo fronterizo para que el Ministerio de Salud, a través de los buses que dispone con recursos del gobierno, sean trasladadas a las residencias sanitarias en la ciudad de Iquique. Luego de cumplir su cuarentena son dejados a su suerte. Eso es la realidad y por eso vemos hoy día campamentos en Alto Hospicio, por eso vemos familias que están ambulando por las playas, por las calles de Iquique. Pero en la gran mayoría de los inmigrantes que ingresan no realizan su trámite de autodenuncio porque tienen temor a ser deportados, para poder llegar por sus propios medios a su destino, como Iquique, Arica o Santiago. Y en ese sentido, creemos que el gobierno no tiene un registro oficial hoy día de cuántos migrantes ingresan al día. Lo que nosotros damos como cierto es que
al menos entran más de 600 personas diarias. Incluso hay días que ingresan al menos 1000 personas sin ningún control sanitario y menos de identidad. Y ese es otro punto importante para nosotros, es cómo a estas alturas el gobierno no va a poder implementar un sistema de identificación con toda la tecnología que existe en el mundo para saber quiénes ingresan y quiénes no. Ingresan personas con identificación fotocopiada, con falta de ortografía, y otros derechamente no tienen ningún documento de identificación. No, alcalde, o sea, claramente lo que usted plantea es de total sentido común, digamos. Si no sabemos cuánta gente realmente está ingresando por día, digamos, ¿cómo vamos a poder pensar siquiera en regular esa documentación que a lo mejor no tienen o que puede no ser exacta? Pero claro, es un tema muy abierto. Ahora el Ministerio del Interior dice que sí sabe cuántas personas entran. Claro, pero aquí el alcalde señala algo que distinto. No, dice pero que, claro, el Ministerio dice que sí. Claro, bueno, ahí hay una controversia, pero evidentemente, mira, que exista esa controversia además es precisamente el reflejo de esto que no se está coordinando de manera exacta. Alcalde, queremos agradecer el contacto con usted, que haya tenido el tiempo para conversar con nosotros. Le deseamos toda la suerte en lo complejo que es poder seguir administrando este tema. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias. Pues bien, sumamos entonces a la conversación ahora sí al gobernador de Arica y Parinacota, José Miguel Carvajal. ¿Cómo está, gobernador? Hablábamos hace un rato del tema del lienzo, pero ya está en el aire precisamente todo esto que se genera a partir de esta crisis, ¿no? Estas marchas que a veces se convocan para ir en contra de la delincuencia, pero que muy rápidamente pueden terminar en postales tan indeseadas como las que vimos hace muy poco tiempo. Al respecto, ¿cuál es su opinión, gobernador? Sí, bueno, gobernador de Tarapacá, no de Arica. Un gran amigo, sí, Jorge Díaz en Arica, que también debe estar viviendo las mismas dificultades. Mire, esto es un problema muy, muy complejo. Ustedes lo han tratado de desarrollar y muchos tratamos de desarrollarlo, y es tan complejo que no logramos separar lo que significa la situación migratoria de la delincuencia. Y esa complejidad es la que finalmente hoy día nos tiene en una situación muy, muy complicada con la sociedad civil, con los vecinos y las vecinas de la región y con precisamente estos discursos xenófobos que a veces crecen, ¿no? Sí, pues. Ahora, este tremendo desafío que tiene que ver con que nosotros podamos hacernos cargo, por una parte, de la situación migratoria, es algo que ustedes acaban de conversar con el alcalde Colchane, que no está resuelta. Son más de 2 años que esto inició. Es mucho tiempo el cual a nosotros le hemos alzado la voz a la autoridad de nivel central. Todas las autoridades locales de manera transversal le hemos dicho al gobierno, por favor, intervenga la frontera, intervenga la situación de las familias que se encuentran en los espacios públicos de Iquique y atienda una necesidad desde una perspectiva de derechos humanos con estos niños, con estas mujeres que están ahí. Esa situación migratoria no ha sido, y yo creo que en las últimas semanas lamentablemente no va a ser atendida por este gobierno. Y esa primera parte, ¿no? Es sin duda un desafío muy distinto al que hoy día estamos viviendo, que tiene que ver precisamente con esta situación delictual, que crece y que tiene esta complejidad de cómo abordarla, ¿no? Gobernador, hacemos la corrección, evidentemente, gobernador de Tarapacá, mi error, José Miguel Carvajal. Usted como Frente Amplista, entonces, estoy pensando en lo que viene, ¿no? ¿Tiene una expectativa distinta respecto a lo que pueda pasar, por ejemplo, en la comunicación con el gobierno, precisamente con la administración que viene? Nosotros tenemos toda la confianza, y eso lo hemos conversado con los 7 alcaldes de distintos colores políticos el día de ayer en una reunión de carácter extraordinaria que realizamos. Y que mire, fíjese, nosotros localmente estamos más unidos que nunca frente a cualquier adversidad, pero a nivel central, que debe dialogar con las autoridades locales, no dialoga, descalifica por lo demás, porque habría que revisar declaraciones del subsecretario Gali contra el alcalde Colchane, contra el alcalde Iquique, en mi persona también en distintos medios. Y ese no diálogo es el que yo tengo toda la confianza de que el nuevo gobierno, el presidente electo Gabriel Boric, va a instalar con las autoridades locales. Y esto parte coordinando con las autoridades locales. El alcalde, no sé si les deslizó, pero miren, hay un refugio que financia el Ministerio del Interior con 1.000 millones de pesos en las comunas de Colchane, de Huara y de Iquique. Esos refugios hoy día están siendo muy mal administrados. Refugios que hoy día debiesen estar siendo ocupados por esta población migrante, hoy día los abandonan porque no tienen ningún tipo de condición. En algunas oportunidades no han tenido agua. Y son precisamente lugares que tenían una intención distinta. Pregunta, ¿por qué no coordinaron con los alcaldes de las comunas? ¿Por qué no coordinaron con los alcaldes de las comunas, que ellos están acostumbrados a enfrentar estos procesos con sus equipos de seguridad, con sus equipos municipales para poder atender a esta población? Ninguna coordinación. Evidentemente,
Evidentemente, gobernador, lo que uno percibe de lo que usted describe es que hay un tema de comunicación bien grave, bien radical, bien complejo a la hora de poder, por ejemplo, dialogar, ¿no?, con el gobierno central o con las distintas autoridades que enfrentan un tema muy complejo, que nosotros siempre vamos a estar ahí atentos para poder tratar de entenderlo, ¿no? Y haciendo el llamado siempre, ¿no?, para que no deriven en postales que no queremos volver a ver. Muchas gracias, gobernador, por la conversación. Que esté muy bien. Seguimos acá en Tu Día, tenemos más información.